Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Buenos días. Hoy las circunstancias son un poquito diversas. Nos acaban de quitar el servicio de energía eléctrica, pero nuestro jefe técnico tiene sus recursos y estamos al aire, pero no estamos seguros de que sea en las mismas condiciones que en los días anteriores, de manera que si hay alguna variación en lo que se refiere al volumen o a la imagen o algo así, por favor háganoslo saber para ir corrigiendo sobre la marcha. El Señor Jesucristo es la luz de nuestras vidas. Él ha hecho resplandecer sobre nosotros la luz eterna, la vida eterna, para que nosotros sintamos fortaleza y consuelo en medio de nuestras aflicciones. Nuevamente, unidos al Señor Jesús, vencedor de la muerte, celebramos esta Eucaristía abrazando a la humanidad entera, a la humanidad que ríe y a la humanidad que llora. Somos solidarios con todos. Compartimos la alegría de los padres de familia que agradecen la concepción del hijo que estaban deseando recibir, la de los padres que celebran el nacimiento de su hijo, la de quienes celebran hoy un cumpleaños o un aniversario, la de quienes se alegran por la recuperación de un enfermo. Nos sentimos solidarios con la alegría de todos los que se alegran. También nos sentimos solidarios con el afán y el empeño que con tesón se levantan muchos, comenzando por los padres de la familia, en busca de construir un mundo mejor para que la puesta del sol no nos haga sentir fracasados, sino al contrario, satisfechos, victoriosos. Por eso compartimos el anhelo de los padres de familia que quieren un mejor futuro para sus hijos, el anhelo de los líderes sociales que buscan un mejor futuro para sus comunidades, el anhelo de los que con su trabajo quieren contribuir a que la convivencia social sea más humana, más justa, más incluyente, más grata para todos. Especialmente el anhelo de aquellos que están dedicando sus mejores esfuerzos a vencer la pandemia y a preservar la vida de la especie humana. Compartimos el anhelo también de las autoridades que sienten sobre sí mismas como un compromiso de honor el bien común y que trabajan por ese bien común con una dedicación honesta, total, responsable. Igualmente compartimos
la esperanza de los enfermos que se sienten amenazados de muerte desde dentro por sus propias condiciones de salud, que confían en el Señor y confían también en la ayuda de sus hermanos, en la medicina, en los servicios de salud. Igualmente compartimos la incertidumbre de aquellos que han perdido el trabajo y sienten que su vida está amenazada por las condiciones en las que estamos viviendo. Y también la de aquellos que se sienten amenazados por sus propios semejantes, por los que quieren suprimir sus vidas con decisiones criminales. Nos sentimos solidarios con todos ellos. Particularmente, nos sentimos solidarios con aquellos que lloran a sus difuntos, con los que sienten que esta pandemia les está arrebatando seres muy queridos. En el ancianato murieron 3 ancianos, víctimas de la pandemia. Y ha habido otras personas, incluso cercanas a nosotros, como si la muerte estuviera rondando cerca, que se nos han ido sin poderlas abrazar de nuevo, sin poderlas despedir, como si fuéramos extraños. Estas circunstancias hacen más intenso y más triste el dolor, pero sabemos que ese no es el final. El Señor Jesucristo nos asegura que la muerte no es definitiva, que Él venció la muerte y no solo la suya, sino también la nuestra. Y por eso sentimos que aquellos que se fueron de nuestro lado no están aniquilados, sino al lado del Señor. Y ahora cuando celebramos la Eucaristía, nos sentimos también unidos a ellos. Por último, nos unimos a toda esta campaña de oración de todas las iglesias en el departamento de Sucre para pedir por todos nosotros, por todos los sucreños, por todos los colombianos y por toda la humanidad, para que el Señor nos perdone todo el daño que hemos causado y que ha sido la causa de esta pandemia, pero también para que el Señor nos ilumine y nos haga ver lo que nosotros podemos hacer con su ayuda para ponerle fin a esta situación de dolor universal. Unámonos en esta campaña de oración, sintiendo que Dios no es renuente. Dios no se niega a hacernos el bien. Como dice en la primera carta de Juan, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Es decir, de Dios solamente podemos esperar lo bueno, lo positivo. En Dios no hay ninguna mala intención. Por eso nos acogemos a su amor, confiamos en ese amor y le pedimos que nos dé la luz y la fuerza para superar esta prueba que está viviendo la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Bendigamos al Dios de la vida,
que nos ha llamado a vivir y que cada mañana nos renueva ese llamado. Y pidámosle que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude a recapacitar y a pensar en el bien, en la justicia, en la solidaridad, en la rectitud. Que sea Él quien nos ilumine la forma de salir de este túnel en el que nos metimos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, refugio nuestro en las dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el dolor, perdona a tu pueblo, para que corrigiendo sus propios extravíos, finalmente encuentre en tu misericordia el ansiado descanso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo:
Así dice el Señor: haz testamento, porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de David, tu padre: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo: que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: esta es la señal del Señor, de que cumplirás el Señor la palabra dada. En el reloj del sol de Acaz haré que la sombra suba a los 10 grados que ha bajado. Y desanduvo el sol en el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia la puerta del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levanta y enrolla mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor desvanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, atravesaba Jesús lo sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿Ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído ustedes en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si ustedes comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura semicontinua que veníamos haciendo del Evangelio de Mateo, habíamos quedado en aquella invitación que Jesús hace: «Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso». Ahora vemos la ilustración de esa invitación que Jesús hace. Encontramos, por un lado, la actitud liberadora de Jesús y, por otro, la actitud opresora de los rigoristas que piensan que la ley es un absoluto. El caso se nos presenta como con una cierta ambigüedad. Jesús atraviesa lo sembrado. Recordemos que hace unos días leíamos lo de la parábola del sembrador. Lo sembrado es aquello donde Jesús ha esparcido el mensaje. El mensaje es el mensaje del amor universal de Dios, que para Dios los seres humanos somos lo más importante y por consiguiente para Él lo que prima es nuestro bienestar. Jesús está atravesando por aquellos campos donde Él ha sembrado ese mensaje. Y justamente los discípulos, dice, tenían hambre. Esta hambre implica una insatisfacción. Insatisfacción que no es simplemente del estómago, es una insatisfacción de la vida. Los discípulos sienten que ellos quieren más de lo que han recibido. Y dice el evangelista que entonces empezaron a arrancar espigas y a comerse los granos. Aquí hay algo que necesitamos mirar de cerca. En el libro del Deuteronomio se decía que los pobres, los necesitados, podían arrancar espigas los sábados, porque se trataba de sostener la vida. No es lo mismo arrancar una que otra espiga que recoger la cosecha. Lo que estaba prohibido en el sábado era la recolección de la cosecha, pero no arrancar unas espigas. Sin embargo, aparecen los rigoristas,
los que ponen la ley por encima de todo, incluso por encima del hombre, y sin ninguna fórmula de cortesía ni de respeto, se dirigen a Jesús como a un cualquiera. Oye, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Descalificando a los discípulos pretenden descalificar al Maestro. Ustedes están desconociendo la ley. Recordemos una cosa, que según los rabinos en aquella época, la ley prácticamente estaba compendiada en el mandamiento del sábado. Observar el sábado era observar la ley entera. Así era como se pensaban las cosas. Y entonces Jesús comienza con una pregunta retórica que era la que usaban los rabinos en toda discusión, en toda polémica. ¿No han leído ustedes? Este no han leído no supone que los otros no han leído. Lo que supone es que sí lo leyeron, pero no lo tienen en cuenta. Ya esto implica un reproche. ¿Dónde está lo que has leído? ¿Por qué no lo practicas? ¿Por qué no le haces caso a lo que has leído? ¿No han leído ustedes lo que hizo David y sus hombres? Y refiere el episodio que nosotros también conocemos de David, que en un momento durante la guerra que tenía, él con sus hombres pasó y encontró unos panes que solamente eran panes ofrecidos, solamente podían comerlos los sacerdotes, y sin embargo los tomó para él y para sus hombres, y no incurrió en culpa. Y David fue aceptado por Dios, y fue constituido rey de Israel por Dios. Entonces, aquí hay una primera cosa. La ley tiene que ceder frente a la necesidad del hombre. La necesidad humana está primero que la ley. Y cuando hablamos de necesidad, no nos limitemos a la necesidad física, que es la primera. La primera necesidad que hay que satisfacer es la necesidad física, pero no nos limitemos a eso. El ser humano tiene necesidades afectivas. El ser humano tiene necesidad de libertad. Y estas necesidades están por encima de cualquier ley. Jesús insiste: ¿no han leído ustedes que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? El sábado era el día que más oficio había en el templo, así como los domingos en nuestras parroquias ordinariamente. Es el día que más oficio tenemos los curas. Y Jesús les dice: los sacerdotes trabajan arduamente los sábados y ellos no incurren en culpa por estar haciendo en sábado ese trabajo. Lo que indica que el culto también estaba por encima de la ley. Pero aquí Jesús hace una salvedad. Dice: aquí hay uno que es más que el templo. Se refiere a él mismo. Él es más que el templo. Y esto abarca a sus discípulos. Sus discípulos andan con él. Él es más que el templo. ¿Por qué Jesús dice que Él es más que el templo? Porque el templo, siendo un lugar particular, un lugar especial de la presencia de Dios, es una realidad sin vida. El templo es un edificio. En cambio, Jesús es el templo viviente de Dios. Él es el Dios con nosotros. Allí en Él está Dios. Por eso Él es más que el templo. Y por último, porque son tres los argumentos, dice: si ustedes comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, y ya aquí cita al profeta Oseas
Y es otro argumento de la Escritura. Quiero misericordia y no sacrificios. Entonces no condenarían a los que tienen culpa. Es decir, si el culto está por encima de la ley, la ayuda al ser humano está por encima del culto. Si nos damos cuenta, Jesús ha ido escalando. Primero la necesidad, pero luego de la necesidad está el culto, y por encima del culto está el bienestar del ser humano. Cuando se habla de misericordia, no se está hablando de una simple conmiseración. No, la misericordia es la solidaridad activa. Es decir, es la forma práctica de prestarle ayuda a alguien y concretamente la ayuda que necesita. Quiero misericordia y no sacrificios implica que por encima del culto está esta ayuda al ser humano para que viva mejor. Todo esto lo cierra Jesús con esta afirmación: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Él en primer lugar. Él es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es el ser humano lleno del Espíritu de Dios. Pero también el Hijo del Hombre es cualquier seguidor suyo que ha aceptado y recibido el Espíritu Santo. La condición de Hijo del Hombre no es exclusiva, sino extensiva. Y por eso, así como el discípulo participa en la cruz del Señor, también participa en el señorío del Señor. Jesús es Señor de la ley. No es súbdito de la ley, Él es Señor de la ley. Y Él dice qué vale y qué no vale. Y Él dice qué está primero y qué está después. Así también constituye a cada uno de sus seguidores. Este mensaje que Jesús nos da en estos tres argumentos que Él opone al rigorismo, nos quiere hacer ver una cosa muy importante. Nosotros necesitamos, como se dice en el lenguaje coloquial, voltear la arepa. Porque hemos puesto por encima muchas cosas y por debajo todo lo que tiene que ver con las necesidades humanas y el bienestar humano. Y resulta que a Dios solamente le damos culto con el amor activo hacia los demás. Ese amor activo que se muestra en la misericordia. En este tiempo de pandemia necesitamos rectificar. Primero, la necesidad humana está por encima de todas las leyes, inclusive las leyes de la oferta y la demanda. Y por consiguiente, hay que atender primero la necesidad humana. Y en este momento, la gran necesidad que tienen los seres humanos es alimentación y salud. La necesidad humana está por encima de todo. Si no atendemos a esa necesidad humana, no le estamos dando a Dios el verdadero culto. Y entonces, todas nuestras ofrendas, todos nuestros dones, todos nuestros sacrificios, todas nuestras oraciones son vacíos. Porque lo que Dios quiere es misericordia antes que nada. No podemos darle culto a Dios desentendiéndonos del ser humano. Esto es precisamente lo que nos ha venido a recordar este tiempo de pandemia. No podíamos nosotros continuar creyendo que estábamos bien con Dios cuando había
una enorme cantidad de gente excluida al margen de los beneficios sociales y nadie se percataba de eso. Ahora, cuando vino la pandemia y atacó por todos lados y nos damos cuenta de que cualquiera está expuesto a contagiarse y aún a morir, entonces reconocemos que es verdad, todos pertenecemos a la misma especie humana y lo que es con unos es con todos. El Señor Jesucristo nos está invitando a que recapacitemos. No se trata de observancias rituales o legales para darle culto al Señor. Se trata de un amor activo que parte de la necesidad, pero que tiene que ver con la promoción del ser humano. Entonces sí, estaremos mostrando en nuestras vidas el señorío de Jesucristo. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación aceptan la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus dones este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Padre, acoge compasivo los dones de tu familia, para que al amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos, sino que alcancemos los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y conducirlo a la tierra prometida. En esta etapa final de la historia, nos enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para liberarnos del pecado y de la muerte, y derramaste tu Espíritu Santo
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo,
y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Señor, que nos da una extraordinaria libertad, la libertad de los hijos de Dios, oremos ahora como hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Es el Cordero de
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí. Oremos. Padre, te rogamos que por la recepción de este sacramento experimentemos ayuda para que, salvados en la integridad de nuestro ser, podamos gloriarnos con la plenitud de tus auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Invitamos cordialmente a continuar unidos en la plegaria de intercesión a favor de Sucre, de Colombia y del mundo en estos tiempos de pandemia, serenamente confiados en el amor de Dios, que es el primero en querer rescatarnos de esta situación agobiante. Por otro lado, algunas personas me han respondido a la invitación que les hice de suministrar alimentos para los habitantes de calle, porque hay una organización que les está preparando los alimentos y distribuyéndoselos diariamente, incluso a pesar de que el pico de la pandemia está subiendo en el departamento, pero han sentido que esa necesidad no puede dejar de satisfacerse. Por eso quienes quieran unirse a esa campaña y quieran aportar, aun cuando sea un solo mercado, pueden traerlo aquí a la Casa Cural, que nosotros lo hacemos llegar a su destino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, y es